noticia que marcó la jornada de ayer, la llegada del expresidente Alfonso Portillo a nuestro país. Él decía que hoy viajaría a Zacapa, ahí lo esperaron con pancartas, con carteles. Muchos vecinos, faltó el ingrediente especial, no llegó el expresidente. Vestidos y alborotados, así fue como quedaron los simpatizantes de Alfonso Portillo, que ansían su regreso a su pueblo natal, Zacapa. Durante horas, estas personas permanecieron frente a la estatua del expresidente en la cabecera departamental, como también en el ingreso a su vivienda en el municipio de Río Hondo, en Santa Cruz. Esto con la esperanza de poder saludarlo, pero Portillo nunca apareció. Sin importar que el clima sobrepase los 35 grados centígrados, los portillistas dicen que regresarán a recibirlo, pues confían ciegamente en él. Él es inocente, sabemos que fue el motivo por haber tocado a los ricos para que pagaran su impuesto, es el cual que él fue señalado. Incluso varios de los que permanecieron frente al inmueble ni siquiera habían nacido cuando Alfonso Portillo gobernó. ¿Quién es él? Él es el presidente. Era el presidente. Los ayudó a todos los pobres. Los dirigentes de 3 agrupaciones de simpatizantes de Alfonso Portillo preparan fiestas para recibirlo. Sin embargo, según los allegados al exmandatario, él participará en actos públicos hasta el próximo 8 de marzo, cuando inicie su gira nacional. Con información de José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. Incondicional el apoyo de estos guatemaltecos. ¿Qué dicen los analistas del regreso de Portillo? Vea usted. Gran expectativa se tiene con la llegada de Alfonso Portillo, pero más en la repercusión que se tendrá en el ámbito social y especialmente en el aspecto político. Regreso que Renzo Rosal califica según el impacto que ha tenido como la llegada de un superhéroe popular. Parecería como el regreso, como decía, de un héroe, una especie como de regreso de Juan José Arévalo en versión 2.0. Y eso evidentemente refleja que la ciudadanía está totalmente desencantada del político tradicional, que no hay políticos buenos, honestos, que estén marcando la diferencia y que por lo tanto hay que acudir a un político marrullero, a un político que ha sido confeso de varios delitos, no solamente del último, y que por lo tanto ese tipo, digamos, de liderazgo político perverso, negativo, es el que el guatemalteco, una parte del guatemalteco sigue reflejando como necesario. Por lo que Rosal asegura que Alfonso Portillo daría un ingrediente extra a la contienda electoral de este 2015. Portillo, en términos político-electorales, termina muy probablemente a darle un ingrediente, una especie como de sal y pimienta a un proceso electoral que por lo menos, a como lo vemos el día de hoy, está como ríspido, es decir, está como que no arroja elementos muy novedosos. Y Portillo, no porque pueda venir como candidato presidencial, porque no lo puede hacer, tiene impedimentos legales, pero le viene a dar, digamos, o podría darle un cierto ingrediente que hoy por hoy el proceso electoral lo necesita. Sin embargo, la presencia de Portillo causará gran impacto en algunos partidos y beneficios en otros. A los que erosiona la presencia de Alfonso Portillo es aquellos partidos, aquellas propuestas que se parecen en muy buena medida al populismo portillista. Y me refiero ahí al partido líder y la UNE en alguna medida podrían ser en ese orden los principales afectados por la presencia de Alfonso Portillo si este decidiera la participación electoral. Y finalmente un partido que podría beneficiarse indirectamente es el partido oficial, el Partido Patriota, porque podría la presencia de Portillo desgastar a sus competidores. Según Javier Brolo, existe gran expectativa electoral por Portillo y más en el partido político que pudiera integrar, pero por la figura que representa no podrá pertenecer a uno de los partidos más grandes. Es muy difícil o no es creíble que él vaya a entrar a uno de los partidos grandes, pues esto distorsionaría mucho el balance de poder a lo interno de una de estas organizaciones políticas. Es mucho más posible que la estrategia sea incorporarse a alguno de los partidos medianos o pequeños, puesto que él sería una fuerza expansiva que ampliaría el alcance de una organización pequeña. Sin embargo, en una organización grande él desplazaría liderazgos internos. Analistas coinciden que Guatemala dista en cultura política de lo que se debería tener, pues en una sociedad más desarrollada que la nuestra, la llegada del expresidente Portillo sería una actuación de mal gusto, reflejando una mediocridad política a nivel social y carencia de liderazgos. Con información de Azucena Alvarado, Azteca Noticias.
Un Juan José Arévalo en versión 2.0, interesante calificativo el que da este analista al expresidente Portillo, quien ayer precisamente en su conferencia de prensa hablaba de la mala relación que tuvo con el sector empresarial durante su gestión. Por eso en Hechos Guatemala consultamos a uno de los líderes de este gremio. Esto es lo que dice Jorge Briz del regreso del expresidente. Durante el gobierno de Alfonso Portillo, los polos políticos en Guatemala se revirtieron. Los empresarios que suelen oponerse a las manifestaciones paralizaron el país el 1 de enero del 2001 en rechazo a la imposición de una reforma fiscal, los constantes señalamientos de corrupción y la falta de transparencia en el gasto público. En esa ocasión, el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Briz, encabezaba los reclamos contra el gobierno ferrejista y en el fondo su mensaje no ha cambiado. Deseamos tener buenos gobernantes, honestos, que efectivamente resuelvan los graves problemas que enfrenta el país. Sin embargo, el rechazo de Briz hacia los cuestionados actos de Portillo parecen haber disminuido. Es irrelevante si uno está de acuerdo o no está de acuerdo. Si él tiene un derecho y lo quiere ejecutar, pues está en libertad de hacerlo, ¿verdad? El gobierno de Portillo se caracterizó por las constantes pugnas con el sector empresarial, al que el exmandatario le ha atribuido su persecución penal por no permitir que los productos de la canasta básica incrementaran, por lo que de no haberse limado estas asperezas, Portillo solo podría situarse en un partido político de izquierda o financiado por el sector empresarial emergente. Con información de José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. Vamos a más información sobre el regreso del expresidente Alfonso Portillo. La supuesta estadía del exmandatario era en la casa de sus parientes, lugar en donde se le dejó la noche en la que arribó a Guatemala. Se había programado una caravana que lo acompañaría a Zacapa, ya que en este lugar lo estaban esperando, como vimos, varias personas. Sin embargo, salió con otra persona y es que desde que la madrugada que abandonó el lugar, no hay rastro del expresidente y al momento no hay quien dé respuesta de su paradero. Y si con los comerciantes la relación del gobierno de Portillo fue tensa, con los industriales aún más. La llegada de Alfonso Portillo, expresidente de Guatemala, podría significar hacer las paces con viejas enemistades del sector empresarial, sociedad civil y algunos grandes países del mundo. Este miércoles, luego del arribo de Portillo, brindó una conferencia de prensa en la que habló sobre planes a futuro y sobre la situación en la que se encuentra el país, entre ellos la pobre comunicación que se ha tenido y se tuvo con el sector privado. Javier Cepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, dijo que aún no se tiene una postura oficial. Sin embargo, comentó que serán respetuosos de lo que dicta la ley. La verdad que no tenemos ninguna posición oficial, somos respetuosos de lo que la ley dice. Sin embargo, creemos que esto, más allá de lo que es lo puramente legal, es un tema moral, pero ya será la población la que juzgue, si no somos nosotros como institución los que tienen que poner posición al respecto. Cepeda agregó que ni siquiera se tiene en agenda este tema y que por ahora están enfocados en otros temas de la industria local. Se estaría en espera de que el expresidente busque entablar algún tipo de diálogo con ellos para que empezaran a evaluar tal situación. José Carlos Vega, Azteca Noticias. Quien también se refirió al regreso de Portillo fue la vicemandataria Roxana Valdetti. Ella dijo, ante los comentarios del expresidente acerca de la necesidad de una reforma fiscal, que no es ninguna novedad esa propuesta, ya que su partido desde época de campaña electoral se había dado cuenta de que Guatemala necesita cambios profundos y que estas permutas no se lograrían con la constitución actual, ya que en agosto del 2012 presentaron algunas reformas. Estas fueron negadas rotundamente en el hemiciclo del Legislativo. Guatemala necesita cambios profundos. No puede seguir siendo que unos pocos tengan mucho y muchos tengan poco. Y eso solo se logra con reformas a la Constitución Política de la República. Precisamente las reformas al sector justicia, las reformas al sector salud, las reformas al sector educación, que muchas las tuvimos que hacer sin reformar la Constitución, pero que aún no son suficientes, y las reformas al mismo Estado. Existe una percepción generalizada sobre las organizaciones sociales. Dicen que hay fiesta y celebración en torno al regreso de Alfonso Portillo, pero hay líderes de organizaciones de este tipo que manifiestan de que el expresidente no es ningún héroe y que es un ciudadano común más, interesado tal vez en la política y en hacer cambios sociales.
Gran revuelo ha causado la llegada del expresidente Alfonso Portillo al país, pero para algunas organizaciones sociales él será un ciudadano más. Como cualquier persona guatemalteca tiene, digamos, responsabilidades y derechos guatemaltecos, y en este sentido que él haya cumplido una condena por malversación o cualquier situación que haya pasado y que haya cumplido ya una condena, hoy que regresa, pues precisamente se agrega como un ciudadano más guatemalteco, ¿no? Además, dijo que no tendrá mayor influencia a nivel social o bien relevancia en los movimientos campesinos, como sí la tendrá a nivel político. Las actividades de Codeca, las actividades del movimiento campesino son un poco ajenas totalmente a la llegada de él. Nosotros lo vemos como un ciudadano común y corriente que tiene derechos, que tiene obligaciones y que en realidad pues para efectos de nuestro movimiento social, nuestro movimiento campesino no tiene mayor impacto. La repercusión lo que podría hacer es para los demás, bueno, para los partidos políticos, porque de plano la presencia de él influirá ahorita en este momento de la campaña política que se hace. Otras organizaciones sociales tampoco creen que tendrá relevancia. Alfonso Portillo, a nosotros como comité de vendedores, no nos interesa. No nos interesa porque acá todos los que han llegado al poder político o a desarrollar un cargo, tanto en alcaldía, en la presidencia, en el Congreso de la República, todos se han burlado prácticamente del pueblo de Guatemala y todo lo que han buscado son sus intereses personales. Pero para otras como la UASP o el Frente Portillista, la llegada del exmandatario es el ingrediente que faltaba en la contienda electoral y una esperanza de un cambio mejor para la situación del país. Con información de Azucena Alvarado, Azteca Noticias. Por medio de las cámaras de hechos también vemos lo que opina la gente de Oriente, lugar en donde nació Portillo, sobre el regreso del expresidente. El regreso de Alfonso Portillo no ha pasado desapercibido en Zacapa, pueblo que lo vio nacer. Los pobladores ansían su llegada tras 5 años de permanecer en prisión. Él protegió a la gente más pobre, a la gente desprotegida, y le puedo contar yo, nosotros pagábamos antes 90 quetzales de luz en el tiempo de Alfonso Portillo. Fue entrando otro gobierno y ya pagábamos 480 quetzales. La canasta básica estaba por lo más bajo, la construcción, el cemento, el gas, todo, la gasolina. Y cómo no recordar a un expresidente que fue para el pueblo, por el pueblo, y está con nosotros todavía. Aunque el expresidente confesó ser asesino y haber recibido sobornos del gobierno taiwanés, para ellos los señalamientos son injustificados. Con información de José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. ¿Y qué dicen los ciudadanos de aquí, de la capital? Esto es lo que opinaron ante las cámaras de hechos. El expresidente Alfonso Portillo abandonó una cárcel en Estados Unidos tras pagar una condena de 70 meses para que casi de inmediato regresara a Guatemala. Desde semanas atrás se tenían reacciones y formas de pensar diferentes respecto al retorno de Portillo. Ahora que ya está en suelo chapín, las opiniones, críticas, elogios y malestar por parte de los guatemaltecos no se han detenido. La avenida Portillo es sensacional para el Estado de Guatemala, porque ha sido un presidente que ha defendido los intereses de la clase pobre, pero eso de la reforma del Estado debe hacer una reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala, porque no se puede solamente así. O sea, hay que reformar los artículos mencionados que están en la Constitución Política de Guatemala. Actuando de forma arbitraria y también robándole al pueblo, como se puede decir que tiene una cola a la cual se le puede machucar, y no es lo prudente tratar de apoyar a una persona que como se pudo haber establecido en su momento y según la sentencia dictada en los órganos jurisdiccionales guatemaltecos, robó, ¿verdad? El hecho de que se encuentre acá y de que supuestamente no va a hacer política, pues es muy dudoso, porque obviamente ese es su campo, no se puede desarrollar en otras áreas más. Viéndolo desde el punto de vista de que tuvo su periodo de participación en la política, pudo haberse dado cuenta de los errores o horrores que existen en la política, no, en los políticos, ¿verdad? Y poder tratar de corregir a través de sus errores.
Alfonso Portillo, a su llegada, dejó claro que participar para algún puesto en la política no es su prioridad. Sin embargo, esperará alguna propuesta y la analizará. José Carlos Vega, Azteca Noticias. Eso es lo que opinan los ciudadanos de la ciudad capital. Le comento, al momento no sabemos dónde está el expresidente. Se le ha tratado de dar seguimiento a su arribo al país, pero no se sabe de su paradero. Eso sí, dejó esperando a muchos zacapanecos allá en su casa y en el Parque Central de ese departamento.